Yo mismo llevé a mi esposa a la boca del lobo. Esta historia la cuento con el ánimo de desahogarme, porque no solamente le sucede a las mujeres, sino que también hay hombres víctimas de infidelidad. Yo me considero un buen hombre, muy trabajador, responsable, buen padre y siempre entregado al hogar. El error más grande que cometí fue haber convencido a mi mujer de irnos a vivir a la finca donde estaba trabajando para ser agregados de ese lugar. Y para mis queridos chismosos que no están en Colombia, una finca es un rancho o una hacienda o un terreno en el campo donde se construye una casa y se cultiva la tierra. ¿Quién iba a pensar que esa decisión acabaría con mi relación de pareja y traería tanto dolor a mi alma y mi familia? Hace un año, en el pueblo donde yo vivía, me enteré de una finca que estaba necesitando un trabajador por días, que pagaban muy bien y que era muy cerca al pueblo. Me presenté un lunes a las 6:30 de la mañana y el patrón me dijo que le colaborara esa semana. Inicié sembrando café y como a mí me rendía mucho, el patrón decidió contratarme todo el mes. Como yo trabajo a conciencia y lo hago con mucha excelencia, el patrón me dijo que como él vivía solo y tenía una buena casa, para que viviera un trabajador con su familia, que por favor aceptara irme a vivir en esa casa con mi familia, que él necesitaba un empleado así de entregado. Yo veía que el patrón me estimaba mucho y analizaba que en esa finca podía crecer, pues él me dijo que si algo me daba permiso para tener gallinas y vender huevos o criar pollos. Por esa parte me convenció de irme a vivir a esa finca. Cuando le conté a mi esposa, ella era reacia a esa decisión, pues ella vendía postres y helados en el pueblo, y el tener que ir a la finca era dejar ese negocio a un lado. Sin embargo, la convencí que podíamos criar pollos y que entre los dos podíamos tener una muy buena entrada económica. Además, no teníamos que pagar arriendo, y por ese lado fue que la convencí. Antes de continuar, les aclaro que esta historia no me sucedió a mí y tampoco me la envía una seguidora anónima. En esta ocasión es de mi amiga Karen de Una Historia Bonancera. Entonces ahora le paso a ella la voz, ella nos va a seguir contando qué pasó. Quédense hasta el final porque está súper espectacular, muy buena la historia. Todo inició muy bien. Mi esposa mantenía en la casa dedicada a las labores del hogar, criando a nuestros dos hijos. Me hacían las comidas y en el tiempo libre se dedicaba a la producción de huevos para la venta. Cierto día el patrón me contó que la comida que él compraba en el pueblo le estaba haciendo daño, pues era muy condimentada y que para su edad no le servía esa comida. A mí se me ocurrió decirle a mi esposa que le podía vender la comida. A él le pareció muy buena idea y a mi esposa le pareció bien. Inicialmente mi esposa cocinaba en la casa y se la llevaba en unos platos de icopor, pero tiempo después el patrón dijo que era mejor que ella cocinara en la casa de él y que le ayudara a hacer el aseo de su casa y con eso ganar dinero adicional. Lo vimos con buenos ojos, pues necesitábamos más ingresos para dar abastos con los gastos que teníamos con nuestros hijos. Todo iba muy bien. Yo almorzaba en la casa del patrón, hasta que cierto día noté una mirada extraña de parte del patrón hacia mi esposa. Notaba que la miraba mucho, y eso me empezó a molestar. La copa se empezó a rebosar cuando hasta los domingos decía ella que tenía que ir a organizar la casa del patrón. Madrugaba para ir para allá, llegando tarde a la casa en la que vivíamos. Yo me dedicaba a estar pendiente de los niños y de las labores de la casa mientras ella llegaba. Su comportamiento empezó a ser rarísimo. Cada vez que yo la acariciaba, ella se corría y me dejaba solo. Me decía que llegaba muy cansada y que no tenía ganas sino de dormir para empezar otra jornada. Un día vi que el celular de ella se iluminó, pues le había llegado un mensaje y se me hizo raro, pues era el patrón diciéndole que la extrañaba, que necesitaba que le ayudara con la limpieza de la ducha. Ese mensaje ya me parecía demasiado sospechoso como así que la extrañaba. Al día siguiente, mientras guadañaba, pues el patrón me había puesto a guadañar el lindero de la finca en la zona más lejos de la casa, justo se me partió la cuchilla contra una piedra y me tocó ir a la bodega para hacer el cambio. Al pasar hacia la bodega, escuché carcajadas de mi esposa y el señor S. Pasé por el ventanal del primer piso para ver qué pasaba, pero no la vi en la cocina. Me pareció rarísimo que a las 10:30 de la mañana no estuviera preparando el almuerzo como era de costumbre. Entonces decidí entrar a la casa de manera sigilosa para ver qué estaba pasando. Entendí que no estaban en el primer piso. Subí las escaleras muy despacio, pero por dentro sabía que en el caso de que el patrón me viera, podía estar en juego mi trabajo, pues jamás había ni siquiera subido al segundo piso de esa casa, y mucho menos sin pedir permiso. Se me hacía extraño que no se veían por ningún lado, pero se alcanzaban a escuchar las risas. Me di cuenta que estaban en la habitación del patrón y ya la sangre me hervía.
Yo quería ir hasta las últimas, así que decidí abrir muy lentamente esa puerta. Y adivinen, no estaban en la habitación, pero peor aún, estaba la puerta del baño cerrada y allí se escuchaba la ducha abierta. Me agarré la cabeza, caí al piso arrodillado y no podía comprender nada de lo que me estaba pasando. Sin embargo, la misma adrenalina me llevó a dar una patada a esa puerta y al ver lo más horrible que me ha tocado ver en mi vida, mi mujer con otro hombre. Todos sorprendidos, pero no fui capaz de decir ni una sola palabra. Es más, salí de ahí con náuseas para vomitar. Me fui para la casa y no sabía qué pensar. Como a los 20 minutos llegó el señor armado y me dijo que necesitaba que desalojara, que como me había podido dar cuenta, ya mi mujer no me amaba y que ella se iba a quedar con él. Yo no era capaz ni de hablar, quería golpearlo, pero él estaba armado y sabía que tenía las de perder. Al momento entró esa señora y me dice, es mejor que dejemos las cosas así. Yo ya no lo amo y es peor tratar de remediar algo que ya está dañado. Yo le dije, ¿cómo me pudo hacer esto? Si yo solo tenía ojos para usted, todo lo que hacía lo hacía por usted y mis hijos. ¿Usted no piensa en nuestros hijos? Ella me dijo que lo perdonara, pero que ya había tomado esa decisión. Le dije que entonces, ¿qué pensaba hacer con los hijos? Y ella me dijo que eran míos, que los llevara conmigo. Le dije que no podía creer en la mujer que se había convertido. El señor me dijo, por favor, váyase, y yo le hago llegar al pueblo la liquidación. Mire dónde puede vivir con sus hijos. Les dije que se iban a arrepentir de todo lo que estaban haciendo. Salí de ahí destrozado, sin ganas de nada, solo de beberme todo el alcohol de ese pueblo, pero no dejaba de pensar en mis hijos, que cuando salieran del colegio, ¿qué les iba a decir? ¿Cómo iban a afrontar eso? Estaba muy mal. Por suerte, mi hermana vivía en el pueblo y ella me dio ánimo para seguir adelante. Me dijo que me iba a ayudar con los niños, que por ahora procurara reponerme y pensar bien en cómo iba a acomodar mi vida. Los niños también sufrieron mucho con toda esta situación. Ellos no querían nada con su mamá y me dieron apoyo. Ahora vivimos en otro pueblo, conocí a otra mujer y estamos saliendo. Esa señora disque madre nunca buscó a los niños y se desprendió totalmente de ellos. La verdad es que ni falta hace, pero por lo que sé, estoy seguro que la está pasando muy mal. Muy pronto les contaré qué pasó después con ella, porque en esa finca siguió trabajando un muy buen amigo mío y él hace poco me contó todo lo que le había pasado en ese lugar. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Karen y Julián son unos amigos que suben historias increíbles. Su página se llama así, Una Historia Bonancera. Búsquenlos en Facebook y en YouTube. De verdad que no se arrepienten porque son historias increíbles y también entretienen un montón. Vayan, los miran, los siguen y de paso por ahí en un videito dejen un comentario que digan, vengo de parte de Ruth. ¿Sí? Me hacen ese fa, con mucho cariño, van y los saludan y dicen de parte de Ruth de los Story Chismes. Un abrazo. Llevé a mi esposa a la boca del lobo, parte 2. Pensé que no sería capaz de salir de esta situación. Nunca me imaginé vivir esta crisis de ansiedad y de depresión que me dejó el saber que mi esposa me había sido infiel, pero sobre todo, haber abandonado a mis hijos por un señor que lo único que tenía era dinero, aún no me lo creo. Parece un sueño. Necesité varias terapias de psicólogo que me recomendó mi hermana, porque hubo días de profunda tristeza donde no quería levantarme de la cama. Fueron días muy oscuros y si no hubiese sido por el apoyo de mi hermana para estar al tanto de mis hijos mientras yo caminaba en ese valle de dolor y de desasosiego, quién sabe qué habría sido de mí y de ellos. Mi hermana estuvo siempre presente con el estudio de mis hijos, incluso económicamente, pues yo duré como 2 meses en que no trabajaba de manera seguida, porque sabía que no podía hacerlo bien. En las terapias con la psicóloga entendí que uno no puede tener felicidad si no entiende que el que se la brinda es uno mismo, que no se puede depositar la felicidad en manos de otros, ni siquiera en sus seres más allegados, pues todos los seres humanos somos imperfectos y en algún momento fallamos, que el amor propio debe ser más importante que el esperar el amor de otros, pues les cuento que adicional a todo entré en crisis por ser pobre o de bajos recursos, porque el rechazo lo sentía más por ese aspecto, pues la diferencia entre ese señor y yo era básicamente la plata, porque yo era más joven, más fuerte, más presentado,
pero lo que no tenía era dinero, y mi ex sabía que con él le podía ir mejor en su futuro. Pero además pensaba que a mis hijos yo tampoco les iba a poder ofrecer cosas materiales de valor. Después de varios meses de terapia comprendí muchas cosas importantes y sobre todo a valorar a mis hijos y querer salir adelante para ellos y por ellos, para darles ejemplo de tenacidad y valor. Recapacité y tomé nuevas fuerzas. Salí de las cenizas, pues se quemó la relación y ya solo quedaban cenizas. Me sacudí y empecé de nuevo, una nueva vida, al lado de mis hijos. De la mamá de mis hijos sé muchas cosas y sé que muchos están esperando que les cuente eso. Gracias a que un amigo me llamó mucho tiempo después de todo lo que sucedió y me contó lo que le ocurrió a esa señora. Resulta que ese señor le está dando una muy mala vida. Mi amigo que está trabajando en esa finca me contó que ella se ve muy triste y mantiene llorando, que no está viviendo en la casa del patrón, sino que está viviendo en la casa de los trabajadores, donde vivíamos cuando yo estaba allá, que no la deja salir al pueblo, pues como es un señor de edad, le dice que la mantenga la casa limpia y ordenada y que la mantiene como una sirvienta, solo para hacer la comida. Al parecer mantiene discutiendo y ella ya está muy sumisa, pues el señor varias veces la maltrató. El señor la grita delante de la gente y ella ya no dice ni una sola palabra. El señor, ese disque que le ha dicho varias veces que si está aburrido que se vaya, pero ella sigue ahí. Me dijo, acá entre nos, le cuento que ese señor tiene otra mujer en el pueblo, una muchacha más joven que ella. Me dijo que ella debe estar esperando es que ese viejo se muera para poder quedarse con esa propiedad y con su dinero, y por esa razón no se ha ido. Cierto día le llegó la familia de ese señor, sus hijos, y él la mandó a dormir a la casa del frente. Desde ese día ella duerme ahí. Me contó mi amigo que esos días la trató como una empleada de servicio, que le gritaba delante de sus hijos y que nunca les dijo algo sobre que ella vivía con él. Ella le contó a mi amigo que esos días fueron una pesadilla para ella, pues no esperaba que la tratara así, como si fuera cualquier cosa, que siempre le dijo que no era necesario que su familia se enterara de esas cosas de su vida personal. Ella varias veces le dijo que si acaso no lo quería y que él nunca le respondía esa pregunta. Mi amigo me dijo que él la ha aconsejado de que se vaya de ahí antes de que pase alguna tragedia, que no está bien que se deje golpear de ese señor, pero ella le responde que ella se aguanta eso, porque le ha dado ropa y que tiene un sitio donde dormir y pues no gasta nada con él. Además que cuando él ya no puede más, ella va a ser la única que va a estar ahí y luego va a quedarse con buena parte de su herencia. Así que mi amigo me dijo, usted fue muy de buenas por haberse librado de esa mujer. Nunca me habla de sus hijos. Esa vieja es una interesada y solo piensa en las cosas materiales. Usted y sus hijos están muy bien sin ella. Le dije que gracias por contarme lo que está viviendo, que en realidad me daba mucha tristeza por ella de que su corazón estuviera tan mal, que ahí estaba el uno para el otro, cada uno con sus mañas de interesados y materialistas. Él buscando una mujer que le sirva y ella buscando dinero. Que me daba pesar por mis hijos de tener esa mala madre. Le dije que sabía que ella iba a pagar por el daño que nos hizo y por esa decisión que tomó de quedarse con ese viejo mañoso. Le pedí el favor a mi amigo que nunca más me hablara de ella y que nunca nos nombrara por allá. Me salió la posibilidad de irme a otro pueblo a trabajar en un proyecto muy grande de siembra de aguacate y me ha ido muy bien. En esa empresa conocí a una compañera y hemos estado saliendo. Los dos nos entendemos muy bien y parece ser la indicada, pero después de lo que me pasó, ya uno no confía tan fácilmente. Estamos bien, ella es muy servicial, quiere a mis hijos. Sin embargo, yo estoy enfocado en sacar adelante a mis hijos y ser una mejor persona cada día para ellos.